Dios los bendiga grandemente. Vamos a tomar el tiempo en esta mañana para meditar en la palabra de nuestro Dios. Sabemos, ¿verdad?, que no es costumbre, no es tradición, es parte de la adoración que le brindamos a nuestro Dios y que esa palabra, hermanos, que es viva y eficaz, como lo enseña su palabra, tiene poder para transformar nuestras vidas, para ayudarnos y para alentarnos también a seguir adelante a través de fortalecer nuestro espíritu, a través de fortalecer nuestra fe y seguir adelante, hermanos. Así que espero que este mensaje cumpla el propósito por el cual fue elaborado eh, en boca de su servidor. Y pues sin duda alguna, hermanos, es un mensaje inspirado porque proviene de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio, hermanos, con una lectura que en lo personal, bueno, siempre, muchas veces digo lo mismo, ¿verdad? Que son de mis lecturas favoritas y pues bueno, Filipenses, hermanos, la carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Filipos, es una carta, hermanos, preciosa, va mucho enfocada a los pensamientos del cristiano y desde este capítulo 4, del verso 6 en adelante hasta el verso 9, el apóstol Pablo, hermanos, le escribe algo hermoso a los hermanos de Filipos y precisamente un tema que hablaba nuestro hermano hace un momento, cuando nos hablaba acerca de las ofrendas, el afán que muchas veces llegamos a tener. Dice desde el verso 6, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Me gusta, hermanos, me gusta porque a pesar de que es un pasaje muy saturado de contenido, a pesar de que es un consejo que Pablo está dando para los hermanos de Filipos, porque se podían encontrar en alguna situación de su vida cristiana, en alguna situación de su vida espiritual, afanados por alguna situación, les dice, por nada estén afanosos, hermanos. Confíen. ¿Se ha encontrado alguna vez en una situación así, hermanos? Que la desesperación, la angustia, a veces la ansiedad se apodera de nuestra mente, de nuestro corazón y lo empezamos a reflejar en nuestro cuerpo y empezamos a sudar, empezamos a tener preocupaciones, nos mordemos las uñas, se nos da el sueño. ¿Alguna ocasión les ha pasado algo así? Dice la Escritura, hermanos, que no debemos estar afanosos y que nuestras peticiones, lo que hay en nuestro corazón, aquello que nos angustia, aquello que nos duele, lo podemos llevar a Dios con toda confianza a través de la oración. Y me gusta, hermanos, la sencillez con la que Pablo nos dice en el verso 7, y la paz de Dios. Fíjense, hermanos, cómo pasar de un estado de angustia, preocupación, afán, ansiedad, a la paz de Dios. Y precisamente es de eso de lo que les quiero hablar, la paz de Dios. Hermanos, la paz de Dios es algo, hermanos, que anhelamos. La paz de Dios es algo que nosotros debemos procurar en nuestra vida espiritual, hermanos. La paz de Dios es algo que debe de abundar en nosotros como cristianos. ¿Cómo obtener esa paz de Dios? ¿Cómo lograrla? Porque, hermanos, sin duda alguna, las angustias, las preocupaciones, las adversidades que estamos enfrentando en nuestra vida son muchas. Y a veces, hermanos, nos sobrepasan.
a los discípulos, a los apóstoles del Señor Jesús, más de alguna ocasión el Señor les llegó a decir hombres de poca fe. Si estaban con el Señor, pero la adversidad, la situación era tan difícil, tan estresante, que dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Hoy, hermanos, los tiempos, las situaciones que estamos viviendo, tal vez pudieran hacer que nosotros pensemos lo mismo. Señor, sálvanos que perecemos. Pero la paz de Dios, hermanos, es algo que va a venir a rescatar nuestra mente. La paz de Dios va a venir a rescatar nuestro corazón. Y la paz de Dios, hermanos, va a venir a rescatar nuestra vida espiritual. Pero ¿cómo obtenerla? La paz de Dios, hermanos, la podemos obtener a través de orar correctamente. Fíjense, hermanos, el mismo pasaje que leímos de Filipenses 4, el apóstol Pablo nos está dando ahí la instrucción de cómo lograr, hermanos, esa paz de Dios en nuestra vida espiritual a través de orar correctamente. Dice el verso 6 y verso 7 que leímos hace un momento, por nada estéis afanosos. Inmediatamente después de que hace esa declaración el apóstol Pablo, no estén afanosos por nada. Al contrario, cambien el afán por oración. Dice, si no sean conocidas, ¿qué cosa? Vuestras peticiones delante de Dios. ¿De qué manera? ¿Le voy a gritar? ¿Me voy a poner a llorar? ¿Me voy a desesperar? Dice aquí el apóstol Pablo, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Fíjense, hermanos, las palabras tan simples, tan sencillas, el consejo tan básico que nos puede sacar, hermanos, del afán y la ansiedad. ¿Qué le preocupa, hermano o hermana, en ese momento? Puede haber muchas cosas que llenen nuestra mente, nuestro corazón de afán, de angustia. Problemas económicos, problemas familiares, laborales, de salud, alguna preocupación por algún familiar suyo. ¿Qué le afana, hermano o hermana, en este día? ¿Cuál ha sido su preocupación más constante todo este tiempo? ¿Tiene algún proyecto que no sabe cómo va a salir? ¿Tiene alguna situación ahí adversa? ¿Su fe está débil, está tambaleante? Dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lleve esa petición, lleve lo que le está preocupando, lo que le está angustiando, en oración a la presencia de Dios. No solamente lo lleve en oración, roguemos por esa petición, hermanos. Pero también démosle gracias a Dios de que nos tiene por dignos de pasar por una situación de esa manera para que nuestra mente pueda encaminarse a Dios y pedir ayuda. He escuchado a muchos cristianos dar gracias a Dios por las bendiciones, dar gracias a Dios por el techo, por el alimento, por la salud. Pero he escuchado a muy pocos cristianos dar gracias por la escasez, dar gracias por la enfermedad, dar gracias por las pruebas. ¿En dónde crecemos más? ¿En dónde viene más madurez para nosotros? ¿En dónde viene más fe? Es verdad, no, y no es para menos estar con la zozobra de qué va a pasar, porque las situaciones que hemos estado viviendo todo este último año tal vez nos puedan orillar a eso, y estoy hablando humanamente. Pero espiritualmente, hermanos, por nada estéis afanosos. Vamos a lograr, hermanos, deshacernos de ese afán y tener la paz de Dios en nuestras vidas a través de orar correctamente. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de llevar a Dios nuestras peticiones con oración, con ruego, con acción de gracias?
Dice el apóstol Pablo en el verso número 7, léalo bien. Y la paz de Dios, no está hablando de otra cosa más que de la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa bendición, hermanos, vamos a tener a través de orar correctamente. La paz de Dios la vamos a obtener, hermanos, orando correctamente. Y la paz de Dios, dice el apóstol Pablo, no es cualquier paz. Sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos, quitando el afán, quitando la angustia, la preocupación. Con eso no está diciendo que usted se va a quedar cruzado de brazos y que no va a hacer nada por la situación que está enfrentando. Sí, tenemos que seguir luchando, sí, tenemos que seguir esforzándonos, sí, tenemos que tomar medicamentos, sí, tenemos que trabajar, tenemos que hacer eso, hacer aquello. Tenemos que seguir actuando, hermanos, pero precisamente eso es la fe. No es decir, yo confío en Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero yo hago mi parte. Recuerden cuando se le habla a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir y vas a tener tanta descendencia que no las vas a poder contar. Y dice la escritura que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero aquí tengo todo, está mi familia, mi parentela, tengo bienes, tengo riquezas, tengo todo. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Queremos, hermanos, tener unos pensamientos correctos, una paz para con Dios. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No hay explicación para la gente que no conoce a Dios cómo el cristiano está tan seguro y tan confiado. Y sigue trabajando y sigue luchando y sigue esforzándose y el diagnóstico de todo es en contra. Y nosotros seguimos creyendo en Dios. Porque hay paz en nuestro corazón. Porque es la paz de Dios. Escribe el salmista. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4. ¿Le ha pasado esto en alguna ocasión, hermano? ¿Hermana? Y usted tiene un anhelo en su corazón, es que quisiera hacer esto, es que quisiera ir allá, es que quisiera esto, aquello. Y lo ve muy lejano y dice, no creo que lo pueda conseguir. No creo que se haga realidad. No creo que el hermano o la hermana pueda regresar, pueda despertar, pueda estar estable de su salud. Pero ¿cómo se logra? Deleítate a sí mismo en Jehová. Lleva a Dios las peticiones de tu corazón. Que Él las conoce. Pero tú díselas. Hermanos, aquellos que son padres. Cuando ven al niño que entra, ya saben qué quiere. Y lo ven que anda dando vuelta y alrededor de la mesa donde está la fruta, donde está el pan. Y no le dicen, agarra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué quieres? Y el niño a veces así como que, hasta que no nos dice, no le damos, ¿verdad? Con Dios es igual, hermanos. Dios sabe qué es lo que queremos. Dios sabe qué es lo que anhelamos. Vamos a deleitarnos en Jehová. Y Él va a conceder la petición de nuestro corazón. Dice la escritura, hermanos, allá en Juan,
hablando respecto a la oración. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, no dejemos de orar. No dejemos de orar, hermanos. La oración correcta puede traer mucha paz a nuestro corazón. Porque ya no es solamente liberarnos de lo que estamos pensando, sintiendo, de lo que estamos anhelando. Es ponerlo en manos de Dios y que Dios obre. Y de verdad me encanta. Por eso les dije, es una de mis lecturas favoritas. Como lo dice Pablo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No puedo yo comprender lo que Dios está haciendo. Pero la paz de Dios va a venir a morar en mí cuando yo oro correctamente. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar, hermanos, para tener esa paz para con Dios. Esa paz de Dios, hermanos, no es cualquier paz. No es sentirme yo tranquilo porque tengo mis bolsillos llenos, porque tengo la nevera llena, sino porque tengo paz, paz para con Dios. Tengo la paz de Dios morando en mí. Sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos. La paz de Dios la obtenemos, hermanos, al orar correctamente. Pero dice el apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje de Filipenses, que no nada más se consigue la paz de Dios al orar correctamente, sino también al pensar correctamente. Qué importante, hermanos, son nuestros pensamientos. Qué importantes son nuestros pensamientos. Fíjense lo que escribió Pablo acerca de los pensamientos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, se refiere a la iglesia, a los hermanos de Filipos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en qué vamos a pensar? En eso. ¿Qué llena nuestra mente cuando tenemos alguna preocupación? A veces pensamos cosas negativas, ¿verdad? Porque es inminente para nosotros como seres humanos no calcular la posibilidad de entre lo bueno y lo malo. Pero dice Pablo a los hermanos de Filipos cuando se enfrentan a situaciones de afán y ansiedad, hermanos, piensen en todo esto que Dios tiene para nosotros. El profeta Isaías, en el capítulo 26, en el verso 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense qué hermosas palabras está diciendo aquí el profeta Isaías. Tú guardarás, hablando de Dios, es Dios quien va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pablo dijo lo mismo, tal vez de otra manera. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En eso pensar, hermanos, debemos ocupar nuestros pensamientos en todas las cosas, hermanos, que Dios tiene guardadas para nosotros. Dijo el profeta Isaías, porque en ti ha confiado. ¿Confiamos en Dios, hermanos? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente para analizar, para hacer una aplicación a nuestra vida. ¿Recuerdan las palabras del Salmo 23?
aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cómo dijo el salmista? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, mi Dios, estás conmigo. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El pensar correctamente, hermanos, va a traer paz a nuestro corazón, va a traer la paz de Dios a nuestras vidas. Olvídense del resultado. Ya está en manos de Dios. Amén. Escribió Pablo a los romanos en el capítulo 8, un capítulo hermoso, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan, hermanos? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan, hermanos, los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Y dijo Pablo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Y dice el verso 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en los pensamientos del Espíritu es vida. ¿Y qué es? Y es paz. ¿Paz para con quién? Para con Dios. Y no importa cuál sea el resultado de lo que Dios dictamine. Dios está en control de todo. Y Dios, hermanos, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, va a estar con nosotros. Hablando acerca de esto mismo, el salmista en el 119, en el verso 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo para ellos. Fíjense, hermanos, no es solamente paz. Dice el salmista, mucha paz. Abundancia de paz los que aman tu ley. Qué hermoso, hermanos, es confiar en la ley de Jehová. Entonábamos hace un momento ese hermoso salmo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Puede convertir nuestra alma de aflicción, de angustia, de afán, de ansiedad, a completa paz. La paz de Dios, hermanos, la vamos a obtener a través de pensar correctamente. Hay algo que en su mente está dando vueltas ahí, un pensamiento recurrente, un mal pensamiento que se apodera de su mente, le llena de angustia, le llena de incertidumbre. Acuérdense de esos pasajes. Me encanta cómo lo dice Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pablo nos llenó de opciones. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, virtud alguna, algo digno de alabanza. En esto pensar. Pero no nada más, hermanos, no nada más se obtiene la paz de Dios al pensar correctamente, sino también, hermanos, al vivir correctamente.
Y aquí el apóstol Pablo, hermanos, habla de algo bien hermoso. El verso 9 de Filipenses 4. Fíjense cómo dice aquí el apóstol Pablo. Y va a mencionar 4 cosas. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Qué dice? Esto haced. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? ¿Y la paz de Dios? ¿En dónde va a estar? Con vosotros. Aquí estamos hablando, hermanos, de que el apóstol Pablo está siendo congruente con lo que ha enseñado, con lo que ha vivido. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí. 4 cosas importantes para vivir un cristianismo como lo pide Dios. Qué hermoso, hermanos, es cuando somos congruentes. A veces, como seres humanos, fallamos y decimos una cosa y hacemos otra. Y pensamos una cosa y decimos otra. Qué hermoso es cuando el pensamiento, nuestra voz, nuestras acciones van encaminadas hacia el mismo lugar. Dice Pablo, lo que ustedes aprendieron. Y hermanos, ustedes no están aprendiendo de mí. Ustedes están aprendiendo de la palabra de Dios. Lo que recibisteis, dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo no está dándoles a ellos, está dando lo que ya recibió de gracia. Lo que oísteis, el mensaje que Pablo recibió de parte de Dios. Y algo que sí, hermanos, lo que visteis en mí, dice Pablo, el ejemplo que yo les puedo dar. La vida correcta de un siervo de Dios. Por eso estamos diciendo aquí, hermanos, que la paz de Dios estará con vosotros al vivir correctamente. Dijo el profeta Isaías en el capítulo 48, en el verso 22. No hay paz para los malos. Y no es un castigo, no es algo que se le ocurrió a alguien. Fíjense quién lo dice. Dijo Jehová. No hay paz para los malos. No hay un momento en el que estén tranquilos. No hay un momento en el cual, hermanos, ellos se sientan libres y sueltos de todas las cosas. Siempre va a haber algo que esté en su mente, hermano. El cristiano no. El cristiano tiene la paz de Dios. Por eso Pablo inició, hermanos, en el verso 6, y la paz de Dios. Por nada seáis afanosos. Podemos leer, hermanos, Romanos 8, verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Viviréis. La paz de Dios, hermanos, la obtenemos viviendo correctamente. ¿De qué manera lo logramos, Pablo? Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Pablo, si tú nos has dado el ejemplo de esfuerzo, trabajo, predicación, oración, constancia, valor, pasión por las cosas de Dios, dijo el apóstol Pablo, háganlo. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Queremos tener esa misma paz nosotros, hermanos?
Yo creo que sí. Y yo creo que la necesitamos, hermanos. La paz de Dios. 3 cosas hablamos acerca de la paz de Dios. ¿Cómo obtenerla? La obtenemos al orar correctamente. Por nada seáis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración, ruego, con acción de gracias. La obtenemos al pensar correctamente. Todo lo justo, lo puro, lo amable, que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dijo el apóstol Pablo. La paz de Dios, hermanos, la obtenemos al vivir correctamente. Lo que aprendisteis, oísteis, visteis y recibisteis de mí, esto haced. Y dijo el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Hoy, hermanos, la paz es algo tan anhelado por el ser humano y se busca de muchas maneras. Hoy necesitamos, hermanos, tener esa paz de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuál sea su lucha, cuál sea su afán, su ansiedad, cuál sea aquello que usted esté enfrentando, tal vez con miedo, con temor, con incertidumbre de qué va a pasar. Pero si hay algo que Pablo dijo y que reveló para los hermanos de Filipos, fue que se puede tener esa paz de Dios. Y si la queremos nosotros también, hermanos, tenemos que seguir el mismo consejo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, que hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Espero, hermanos, que no se quede en solamente una lectura. Espero que no se quede solamente en un mensaje. Que verdaderamente logremos la paz de Dios en nuestras vidas espirituales. Dios está con nosotros, hermanos. No estamos solos. Que esta semana que hoy inicia, hermanos, podamos tener la paz de Dios. Y no solo esta semana, toda nuestra vida espiritual. Hay gente que se acuerda de Dios solamente cuando tiene problemas. Hay gente que se acuerda de Dios solamente una semana. Nosotros, hermanos, le tenemos presente siempre. Porque Dios nos cuida siempre. Y la paz de Dios, hermanos, estará con vosotros y guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo, por su atención. Dejo de compartir pantalla y dejo lugar a nuestro hermano que continúa. Dios los bendiga.